EWTN, el esplendor de la verdad. Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos por la libertad cristiana. Dios Todopoderoso y Eterno, te adoramos a ti que reinas sobre todos. Hay muchos lugares en el mundo en donde el cristianismo es perseguido o está fuera de la ley. Muchos cristianos en todo el mundo practican su fe en la clandestinidad con el temor de la prisión, la tortura o la muerte. Concédeles la libertad, Señor, para seguirte. Protégelos de sus opresores y usa a EWTN para llevarles esperanza y aliento. Convierte los corazones de sus perseguidores para que ellos también puedan experimentar el gozo de la salvación en Jesucristo. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados.
I confess to Almighty God Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los santos, a los ángeles y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Let us pray. Oremos. Grant, we pray, Almighty Te pedimos, Señor, that we who have que ya que nos has dado la gracia de conocer la resurrección de tu Hijo, nos concedas también que el Espíritu Santo, con su amor, nos haga resucitar a una vida nueva. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Saul, still En breathing, aquellos días, Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse preso a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. On his journey, En el viaje, cerca ya de Damasco, de repente un relámpago lo envolvió con su resplandor. fell to the ground. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? He said, Preguntó él: ¿Quién eres, Señor? the reply came, Respondió la "I am voz: Jesus. Soy Jesús, a quien tú persigues. Now get up, Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. the men who were Sus trapped compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz, pero no veían a nadie. all got up from Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía. so they led him by the hand Lo llevaron de la mano hasta Damasco. for 3 Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. There was a disciple in Damascus Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. in a vision. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, The Señor. Lord said to him, El Señor le dijo: Ve a la calle mayor, a casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. he is there praying. Está orando y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos Hands on him, para que recobre gain his sight. la vista. But Ananias replied, Ananías contestó: Señor, I've heard from he oído a muchos hablar de ese individuo what evil y things del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. and here Además, authority trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. go. El Señor le dijo: Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir
por mi nombre. So Ananias Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: Saul, Hermano Saulo, the Lord has sent el Señor Jesús, Jesus, who que se te apareció cuando venías por el camino, may regain your sight, me ha enviado filled with the para Holy que Spirit. recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron, comió y le volvieron las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús the Son of God. es el Hijo de Dios. Verbum Domini. Go out to all the Vayan a todo el mundo y proclamen el Evangelio. Vayan a todo el mundo y proclamen el Evangelio. Lord, all you nations. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan a todo el mundo y proclamen el Evangelio. For steadfast Firme is kindness es su misericordia con nosotros, su fidelidad permanece por siempre. Vayan a todo el mundo y proclamen el Evangelio. Alleluia, 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 alleluia. Whoever eats my flesh and El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él, dice el Señor. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. The Jews quarreled. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaúm. Nos tibi, Christe. It's always interesting and amusing Siempre es interesante y divertido ver comerciales sobre comida
anuncios publicitarios que promueven ciertas bebidas o ciertos tipos de comidas. Y muy a menudo cuando vemos estos anuncios, se nos queda un mensaje en la mente. Pensamos en saciarnos si comemos cierto tipo de caramelo, o que se nos va la sed si bebemos cierto tipo de cerveza. Es el tipo de mensaje que permanece en nosotros. Es como si el anuncio nos dijera lo que tenemos que sentir cuando tomamos estas cosas. Y cuando tenemos hambre, pensamos, es hora de satisfacerme. A veces automáticamente lo pensamos. O lo mismo con los anuncios de la cerveza. Y con la comida y la bebida es una experiencia satisfactoria, placentera. Así está supuesto a ser. Disfrutamos de estas cosas que son buenas para nosotros. Y no obstante, el placer y la comodidad a veces es lo que confundimos con el pan de vida, la Sagrada Eucaristía, que siempre debe ser una especie de cosa satisfactoria y placentera, una experiencia emocional. No obstante, esta comida, por seguro, nos alimenta en cierta forma. Es pan que nos da de comer en forma natural, pero la intención es que lo recibamos de forma sobrenatural. Estamos hablando de la vida sobrenatural, la vida divina, que nos es infundida, que Jesús nos da en su propia carne y su propia sangre. La vida sobrenatural, que debe ser recibida con fe. Así pues es muy fácil pensar en esta comida natural, porque siempre estamos siendo rodeados de todos estos mensajes, pero Cristo nos dice, trabajen para obtener la comida de la vida eterna, la comida que no perecerá, sino ha de durar para toda la eternidad. Es la comida que ha de alimentarnos y que ha de ayudarnos a conocer, a amar y servir a Jesucristo nuestro Señor, la Sagrada Eucaristía. Y hoy también, al mismo tiempo, tenemos a San Pablo. San Pablo, cuando hablamos de estas grandes experiencias, San Pablo tuvo una experiencia muy profunda con nuestro Señor Jesús en su conversión, como escuchamos hoy en los Hechos de los Apóstoles. El Señor se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego se queda ciego, pero luego tiene que ir. Él ayuna 3 días antes de ser bautizado y luego entra a un estado de seclusión en Arabia durante 3 años. Pero incluso esta gran experiencia que tuvo San Pablo de ver al Señor y su conversión no se compara con lo que recibimos. Jesús entra en nosotros. Decimos, es maravilloso. Y sí, seguro que lo es. Todos tenemos experiencias de conversión, pero estamos hablando de recibir al Señor para que Él more en nosotros. Eso es mucho más grande. Pero, ¿qué nos impide de verdaderamente darnos cuenta de esto, de vivir esto? Es que nuevamente, a menudo, queremos esa experiencia emocional, ese placer, esa gran satisfacción. Y en un sentido real, la Eucaristía es muy satisfactoria, muy a menudo, pero tenemos que recibirla con fe. A veces pensamos, sí, me han enseñado acerca de la Eucaristía, he estudiado el catecismo cuando era pequeño, pero no me satisface. Tengo problemas para creer en el catecismo. ¿Qué podrá convencerme de esto? Bueno, nuevamente, lo principal, tenemos que hablar de la fe, pero miremos de cerca las palabras de Jesús. Dice, quien coma de mi cuerpo y bebe de mi sangre. La palabra que él utiliza aquí, la palabra que usa para decir comer, literalmente significa comer, masticar, devorar, consumir, ingerir. Es una palabra que, no sé si la voy a pronunciar bien, dice trozian, es
significa comer, ingerir, pero nuevamente esto es un alimento sobrenatural para la vida sobrenatural. Aquí mismo, inmediatamente, los judíos que estaban escuchando pensaron, ¿cómo puede darnos esta comida? ¿Cómo puede decir que vamos a comer su carne y sangre? Esto es lo que están preguntando y están discutiendo entre ellos y preguntándole a Jesús. Para ellos sería canibalismo, para ellos sería algo que ellos habían de desdeñar. ¿Cómo que nos vas a dar tu vida y todo esto? Nuevamente, solo para aclarar las cosas, Jesús está diciendo primero que nada que esto tiene que ser recibido con fe. Ahora, el cuerpo que recibimos de Jesús en la Sagrada Eucaristía es su cuerpo glorificado. En el momento de la consagración hay un cambio en la sustancia de este pan. Así que tiene la apariencia de pan, le llamamos a estos accidentes, y por fuera luce como pan, luce como una hostia redonda, pero en realidad cambia, la sustancia cambia y se transforma en el cuerpo y sangre de Cristo. Cristo, quien entregó su vida, nos dio su vida en el Calvario, y la recibimos, nos dio su vida para el perdón de nuestros pecados y para que tengamos salvación. Y sucedió de forma muy sangrienta. Fue golpeado y torturado y crucificado. Se entregó por completo. Pero ahora recibimos esto de una forma no sangrienta. Recuerden, el cuerpo glorificado de Jesús para nuestra vida sobrenatural entra en nosotros. Jesús continúa entregándose a nosotros. De hecho, decimos que la Iglesia nos enseña que esta es una recreación del Calvario. Cuando Cristo se entrega a nosotros, cuando recibimos la Sagrada Eucaristía en el altar, Él se entrega a nosotros. Es una sola Eucaristía, un solo cuerpo, y Él está compartiendo su vida con nosotros. Y es el obsequio más grande, es lo que nos da vida, lo que le da vida a la Iglesia. Decimos que esta es la fuente y la cima de nuestra fe. Así que, si a veces pensamos que estamos teniendo problemas, no puedo entender esto, lo que tenemos que pensar es lo que hacemos antes de la comunión, la forma en que nos preparamos. Lo que sucede antes es, ¿estamos acaso apresurándonos para ir a hacerlo? ¿O es algo que hacemos sin pensarlo? ¿O es algo que verdaderamente anhelamos durante la semana? Nos damos cuenta que Cristo es alimento de vida eterna. ¿De qué forma nos preparamos para esto? ¿Verdaderamente estamos conscientes de quién estamos recibiendo? ¿Acudimos al Señor con fe? La Iglesia también nos enseña que durante esta misa, en la que celebramos el misterio pascual, la vida, muerte y resurrección de Cristo, que también ingresamos a estos misterios también. Escuchamos la palabra de Dios, permitimos que nos transforme y luego nos entregamos al Señor. Nos colocamos sobre el altar para poder recibirlo. Pero, ¿acaso pensamos de esta forma? Pensamos, voy a ir a la misa y ofrecerme a Jesús, de forma que cuando yo reciba la Eucaristía, yo esté fortalecido con la caridad de Cristo infundida de vida divina. Tenemos todo tipo de cosas que nos distraen, que son obstáculos, y a veces lo que nos hace falta es silencio antes de venir. Y no me refiero solamente a quedarnos callados con la boca, a no decir nada, a silenciarnos de todo lo que nos distraiga. También tenemos que recordar las cosas que vemos y escuchamos. Tenemos que tener ese silencio. Y eso lo podemos lograr con ciertos tipos de penitencias. Podemos decir, en el camino a la iglesia no voy a escuchar música, en cambio voy a rezar una década del rosario o algo así. O no voy a ver tanta televisión, porque a menudo cuando estamos distraídos en la misa es porque tal vez hemos visto algo en televisión o hemos escuchado algo, o incluso puede tratarse de chismes.
todas esas cosas que nos rodean. Pero nuevamente, volvemos al tema de prepararnos de antemano para recibir al Señor, para recibir su cuerpo y sangre que nos da vida. Esto es algo que requiere fe, y todo requiere tiempo. La conversión requiere tiempo y fe. Si le preguntan a cualquier religioso, a cualquier sacerdote, un hermano, una hermana, la mayoría les dirá que tienen una vocación gracias a la Eucaristía, porque querían más de Jesús, querían recibirlo a diario, querían pasar tiempo con el Señor, querían más de Él en su presencia eucarística. Así que muchas de esas cosas se remontan a la Eucaristía. Y nuevamente, hablando de nuestra fe, incluso si no la sentimos, seguimos volviendo. Y todo ese tiempo que estamos volviendo, somos fortalecidos en la fe. Dios sabe por qué. En ciertos momentos u otros, verdaderamente sabremos que este es el cuerpo y sangre de Cristo. Pero cuando le recibimos, a menudo ocurre esta transformación y ni siquiera nos damos cuenta. Pero empezamos a hablar de forma diferente, empezamos a anhelar más de Cristo en la Eucaristía, empezamos a pasar más tiempo en adoración, empezamos a pensar de forma diferente. ¿Por qué? Porque estamos absorbiendo la Eucaristía. Decimos, a veces recibo la Eucaristía, la comunión a diario, y aún así tengo problemas con el pecado y todo eso, pero tenemos que detenernos un momento y pensar, ¿cómo era yo cuando empecé? En cierta ocasión, alguien le preguntó a C.S. Lewis, le dijo, yo comulgo a diario y aún así sigo pecando, sigo teniendo ciertas tendencias hacia vicios y cosas así. Y C.S. Lewis le contestó, imagínate cómo serías si no comulgaras. ¿Cómo serías? ¿Qué tipo de persona serías? Así que, nuevamente, Cristo nos da este gran don de sí mismo en la Sagrada Eucaristía, en donde recibimos su amor y somos fortalecidos para la vida eterna. La vida eterna que empieza ahora mismo. Esta es la vida eterna, empieza en este momento. Pasar la vida con Dios, una vida para Dios, en Dios. Ahora mismo es lo que nos dice. Este es el alimento de vida eterna. Y necesitamos este alimento para vivir en el mundo fieles a Cristo. Así que, queridos hermanos, con fe abrimos nuestros corazones. Nos entregamos, nos ofrecemos a Jesucristo, nuestro Señor, los que estamos aquí presentes, para que cuando lo recibamos su amor plenamente, conscientes de que va a transformarnos, conscientes que con Él todas las cosas son posibles. Que Dios los bendiga.